Los escribas y los fariseos oraban. Los escribas y los fariseos buscaban a Dios en oración. Por eso Jesús dice, no seas como los escribas y los fariseos. Le encantan orar en las calles, en la plaza, en la esquina para ser vistos de los hombres. De hecho, ya tienen su recompensa. Oiga esto, Jesús dice, no es que ellos no oran, es la manera que oran. La manera de ellos orar no trae bendición a su vida. Por eso vemos personas que oran mucho pero reciben poco. Personas que buscan mucho a Dios en oración, pero Dios se le manifiesta poco. No es por la oración, sino es cómo ellos están orando. Los escribas y los fariseos, Jesús le dijo, no oren como ellos. Me parece que los discípulos estaban mirando cómo oraban los fariseos, cómo los fariseos invocaban, cómo los fariseos gritaban Elohim, Yahweh, Rafa, en todos los nombres de Dios que usted se puede imaginar. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo. Quiero bendecirte hoy con una enseñanza poderosa acerca de la oración. Y sé que orar es estar conectado con Dios. Sé que orar es lo que nos va a fortalecer a conocer el plan y la promesa de Dios para nuestra vida. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, verso 6. Dicen así en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá hay una interrogancia muy fuerte a los discípulos cuando Jesús le está hablando. Jesús le habla acerca de comunicarse con el Padre, acerca de hablar con Dios y conocer al Dios de Israel de una forma plena. Y yo creo y estoy consciente que la forma de Dios comunicarse a nosotros es mediante la oración. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Si tenemos una facultad de dialogar con nuestro Padre acerca de todo lo que hacemos y de cómo vivimos, podemos alcanzar, escuchar su voz. Recuerde, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios maravilloso y sobre todo Dios es un caballero. ¿Por qué dices que Dios es un caballero, Ángel? Porque si le hablas, tarde o temprano te va a responder. Dios no es un Dios que se quedará callado cuando tú intentes tener comunicación con Él. Dios no es un Dios que se quedará callado cuando tú intentes buscarlo. Pero hay un principio que usted y yo debemos saber. Ángel Miguel, ¿solo es orar? No, es saber cómo orar. Y eso es lo que ha traído grandes problemas en la iglesia y en la sociedad cristiana. Es que tenemos personas que oran, pero al no saber de la manera que orar, no reciben. ¿Por qué digo que no reciben? Escucha, la misma palabra lo dice. Dice que oran mucho, pero que cuando oran no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. No piden según la voluntad de Dios. Eso es Jesús hablando en este mismo capítulo 6. Dice, por su palabrería no son escuchados. Por su palabrería Dios no le escucha. Pero ¿a qué palabrería se refiere Jesús? Palabra descompuesta, palabra desagradable, palabra que no tenga que ver con lo que es el propósito. Pero la misma Escritura dice que Dios conoce nuestras necesidades. Y Dios sabe qué dará a nuestra vida antes que nosotros se lo pidamos. Pero tenemos que tener un continuo diálogo. Y creo que se le hace más fácil a la persona ayunar, hacer un silicio que orar. ¿Por qué se nos hace más difícil orar? Porque recuerde que cuando tú oras, Dios puede hablarte.
Y si Dios te habla, vas a conocer el propósito por el cual fuiste diseñado. Daniel tenía una rutina muy poderosa de oración. Daniel oraba 3 veces al día y todos sabemos las maravillas que pasó Daniel. Daniel estaba en el foso de los leones, mas los leones no se lo pudieron comer. Y los 3 jóvenes, Abraham, Mesach y Abednego, cuando estaban en Babilonia, el rey había decretado un edicto, mas ellos abrieron la ventana y comenzaron a orar. Y Dios lo libró de un horno de fuego. Es decir, que cada vez que tenemos una comunicación, cada vez que podemos hablar con Dios, tenemos facultad de ver cosas sobrenaturales. Se lo voy a gritar a alguien. Si tú oras, tus oídos y tus ojos se abren para percibir cosas sobrenaturales. Job, cuando estaba en la tribulación y el proceso, Job estaba en un sometimiento de oración muy poderoso. Los estudiosos determinan esto. Job estaba en una búsqueda y en esa búsqueda Dios se le apareció a Job. ¿Y sabe qué dijo Job? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La oración te acerca a conocer, a saber, a entender más acerca de Dios. Pero Jesús, al decirle a los discípulos, entren en su aposento, cierren la puerta, yo que veo en lo secreto, les voy a recompensar en público, le tuvo que regañar. ¿Cómo así? Sí, Jesús lo regañó primero, antes de darle el secreto de la bendición, antes de darle el secreto de la prosperidad, antes de darle el secreto del crecimiento, antes de darle el secreto de la expansión. Jesús lo regañó. Dice, no sean como los escribas, los fariseos. Pero los escribas y los fariseos oraban. Los escribas y los fariseos buscaban a Dios en oración. Por eso Jesús dice, no seas como los escribas y los fariseos. Le encantan orar en las calles, en la plaza, en la esquina para ser vistos de los hombres. De hecho, ya tienen su recompensa. Oiga esto, Jesús dice, no es que ellos no oran, es la manera que oran. La manera de ellos orar no trae bendición a su vida. Por eso vemos personas que oran mucho pero reciben poco. Personas que buscan mucho a Dios en oración, pero Dios se le manifiesta poco. No es por la oración, sino es cómo ellos están orando. Los escribas y los fariseos, Jesús le dijo, no oren como ellos. Me parece que los discípulos estaban mirando cómo oraban los fariseos, cómo los fariseos invocaban, cómo los fariseos gritaban Elohim, Yahweh, Rafael, todos los nombres de Dios que usted se puede imaginar. Y Jesús dijo, tranquilo mis hijos, no se enfoquen ahí, no oren como ellos. Ustedes cuando vayan a orar, no se paren en la esquina. Por eso hay ciertos tipos de oraciones o ciertos tipos de manifestaciones que hacen los creyentes en campaña, en retiros, en vigilia, fuera de la calle, que no comparto mucho. Porque que Jesús le dice claro, mira, no ore como ellos, porque ellos están orando, pero no serán escuchados, pero sobre todo le vamos a dar, ya tienen recompensa, yo lo voy a bendecir como quiera. Ojo con esto, pero ustedes tienen algo mayor, y es que cuando ustedes vayan a orar, entren en su aposento. Ahora, ¿por qué Jesús dice entren y cierren la puerta? Porque le da una visión poderosa. Le dice, mi Padre que ve lo secreto, lo va a recompensar en público. Ahí está el detalle. Cuando vayas a orar, busca a Dios en silencio. Busca a Dios donde no esté la multitud. Busca a Dios en un lugar que solamente esté tú y Él. Busca a Dios en un lugar a sola. Porque mientras más soledad tengas en buscar a Dios, mientras más lejanía busques a Dios, más Dios te va a manifestar. Espera que se vaya el niño para el cole. Espera que se vaya la niña para la universidad. Espera que salga el esposo para el trabajo y tráncate en tu habitación. Dedícale media hora. Vamos, dedícale una hora y verás la proeza, verás la maravilla. Por eso Yeshua le dice, tráncate en tu aposento, porque ahí Dios te verá. Y como Dios te ve en tu aposento, te va a manifestar la bendición en público. Mientras más secreto busques a Dios, más Dios te recompensa en público. El problema es que queremos recompensa en público, pero no tenemos secreto. Hello.
¿Alguien me entendió? Queremos que Dios nos bendiga delante de la multitud. Queremos que Dios diga, wow, la sierva, el siervo, Perencejo. Pero Perencejo no tiene intimidad. Perencejo no tiene secreto. Y Dios recompensa a los que tienen lugares íntimos. Algo sorprendente pasó con esta mujer y honro la vida de ella. Aleluya, en esa época. Y ella hizo un aposento para que el profeta de Dios se quedase. El hombre de oración viviese. Y ese aposento lo bendijo. Ese aposento cambió la vida. Y el mismo Eliseo le dijo a una mujer, tráncate con tu hijo y toma la pequeña vasija de aceite que tiene, que se te hará multiplicado. ¿Por qué se tuvo que trancar? ¿Por qué no fue en público? Porque el que iba a multiplicar era el Dios de los secretos. Si quieres multiplicación en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, tienes que aprender a buscar a Dios en secreto. Mientras más secreto que tengas con Dios, más bendición alcanzarás, más proezas llegará a tu vida y a tu casa. Deja de gritar en público. Los llantos que causan estragos son los llantos en tu aposento. Malanamasanda. Los llantos donde nadie puede escucharte, pero Dios sí te está escuchando. Los llantos donde nadie te está viendo, pero Dios sí te está viendo. Invito a alguien a buscar a Dios en secreto. Alabado sea el Señor. La Biblia es clara. Si de mañana buscar a Jehová, aleluya, Él se va a despertar y hará prosperar tu morada. Dios quiere despertarse a favor de alguien, pero no de cualquiera persona, de alguien que lo busque de mañana, de alguien que diga, Dios, estoy aquí para ti, con problemas o sin problemas, con dificultades o sin dificultades, con debilidades, sin debilidades, con flaqueza, sin flaqueza, con imperfecciones o sin imperfecciones. Estoy aquí para que tú me transformes, pero no la multitud, no donde te puedan ver y aplaudir como la que más ora, no donde te puedan ver y aplaudir como la que más intercede buscando a Dios, no, sino en un lugar donde estás tú y Él, donde estás cara a cara con Él y Él conoce tu corazón, conoce tu intención, conoce tu sentimiento y ahí es donde Él se manifiesta para transformar tu vida. Quiero orar por alguien ahora, para despertar un deseo de orar. Y quiero hablar de la meditación en otros videos. Quiero hablar acerca de meditar. Es algo que tiene que ver con orar. Pero es donde tú le vas a entonar cánticos. Le vas a desglosar historias al Dios de la creación. Al Dios de lo imposible. Y ahora mismo hay cosas que están cambiando la vida de alguien. Pero el Espíritu, siento que la unción está dimensionando a alguien a un nivel de oración mayor. Está dimensionando a alguien a tener más deseo de escuchar la voz de Dios. No sé cómo Dios habla, no sé cómo explicarte la voz de Dios, pero yo sé que cuando Él habla transforma. Yo sé que cuando Él habla donde no hay puentes se forman puentes. Sé que cuando Él habla donde no hay caminos se forman caminos. Sé que cuando Él habla lo imposible comienza a suceder. De eso sí estoy seguro. Alabado sea el Señor. Y estoy gritándote a ti, si tú no lo has escuchado, yo quiero invitarte a que lo escuches, porque cuando tú lo escuchas, sea orando, sea en el caminar, sea en el bus, sea en el cole, sea en la universidad, sea en el trabajo, cuando tú lo escuchas, el tiempo se paraliza. Cuando tú lo escuchas, el sistema, la atmósfera, el globo terráqueo tiene que obedecer a su existencia, porque aún los vientos, cuando Él habla, se convierten en mensajeros. La tierra se convierte en estrago de sus pies. Hay maravillas en Él. Cuando Él habla, el salmista dice, una vez habló Dios y 2 veces oído, que de Él es el poder. No hay otro nombre, no hay otra creación, no hay otro Dios, no hay nadie como Él. Él sobrepasa todo. Por eso te invito a ti, guerrera, te invito a ti, guerrero, a ti, profeta. No hay gente grande, todos buscamos a Dios. No hay personas súper espiritual, todos necesitamos escucharle. No hay megas evangelistas.
evangelistas, todos necesitamos escuchar. No hay megapastores, todos necesitamos escuchar sea el Señor, porque cuando escuchamos su voz, nuestra vida se alinea a un propósito mayor. Cuando escuchamos su voz, nuestra vida se alinea, alabado sea el Señor, a lo que Él diseñó. Por eso yo oro, para que en ti haya un deseo de orar. Para que en ti haya un deseo de buscarla en intimidad. Y Él se te va a revelar. Recuerda, se te va a revelar mediante la oración. Es la manera donde serás nutrido, capacitado, injertado en el corazón de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, suscríbete, compártelo. Y difúndeselo a alguien. Que shalom, te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.